Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la Septuaginta. Vamos a analizar el texto de la Septuaginta y vamos a hacer una comparación con el texto masorético. Vamos a leer un artículo acerca de la Septuaginta y hace días estuvimos hablando acerca de la Septuaginta, de los cambios que hubieron posterior a la división entre el judio-cristianismo y los judíos, posterior a la destrucción del segundo templo. Vamos a estar analizando algunos textos que fueron modificados por los masoretas y por los judíos del siglo I. Aquí hay un dilema en cuanto a las variantes textuales que tenemos entre la Septuaginta y el texto masorético. Aquí la duda es, ¿quién cambió el texto? ¿Los cristianos o los judíos? Hay algunos judíos ortodoxos que mencionan de que los cristianos manipularon las escrituras para adaptarse a su teología acerca de Jesús es el Mesías. Sin embargo, vamos a ver algo interesante, vamos a analizar la Septuaginta y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las Muchas de las escrituras que se encuentran modificadas en el texto masorético las encontramos en la Septuaginta. Y entonces, ¿quién modificó los textos? Si la Septuaginta es un texto más antiguo, ¿cómo es posible que pudieran haberse manipulado por los cristianos en el siglo I? Eh, este es un debate que existe. Si realmente los judíos alteraron el texto hebreo, el texto eh, que los judíos manejan, o los cristianos son los que alteraron el texto para adjudicarse las profecías mesiánicas a Jesús. Les voy a enseñar una presentación, vamos a ver una pequeña historia de cómo se conformó la Septuaginta y vamos a analizar esto. Entonces aquí tenemos una línea del tiempo. Vamos a analizar esta línea del tiempo y vamos a encontrar algunos postulados en cuanto a la Septuaginta. Entonces, la formación de la Septuaginta, como muchos ya han de saber, se empezó a conformar en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría. Los judíos que ya no hablaban hebreo, la historia o la leyenda relatan de que 70 o 72 judíos tradujeron lo que es el texto hebreo al griego y que los 70 eh, ancianos judíos eh, llegaron a una misma conclusión acerca de la traducción de la Biblia hebrea al texto griego. Entonces, el texto griego es una traducción que utilizaban los judíos alejandrinos. También es probable que los judíos de Palestina utilizaban el texto griego. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el siglo I, en el siglo de la época de Jesús, los apóstoles, Jesús, Pablo, los redactores de los evangelios, no utilizaban el texto hebreo, utilizaban la Septuaginta. Y mucha teología de la Septuaginta es absorbida por el cristianismo. Y más adelante vamos a ver que los judíos no estuvieron de acuerdo en la traducción de la Septuaginta porque eso respaldaba la interpretación de los escritos del texto hebreo en la traducción del griego. Entonces vemos de que para el siglo I ya muchos ya no hablaban hebreo y se comenzó a hacer popular el texto de la Septuaginta. Sin embargo, se empezó a traducir desde el siglo III antes de Cristo y habían variaciones en el texto hebreo. Vamos a esta parte. Vamos a ver si puedo ocupar el lapicito.
Entonces la formación de la Septuaginta empezó en el siglo III antes de Cristo. En esa época no existía un llamado canon. El canon ya es una idea posterior en el tiempo, el año 3 antes de Cristo y en el siglo, la época de Jesús antes del año 70, no había un canon. Existían diferentes copias de manuscritos, de rollos, con diferentes variantes textuales. Y esto es algo interesante, porque en la antigüedad no les interesaba que hubieran variantes textuales. Había un texto hebreo que contenía una historia más corta del profeta Jeremías y había un texto hebreo que tenía una versión más larga del, del libro del profeta Jeremías. Entonces ahí podemos ver de que no existía un canon en sí determinado, y existían diferentes copias y con diferentes variantes textuales. No existía un canon, había diferentes copias. Por lo tanto, podríamos encontrar diferentes versiones de un mismo libro. Isaías, Jeremías, el libro de los reyes. Habían textos hebreos que no contenían la historia, eh, de David y Goliat. Muchos han argumentado de que esos escritos ya son adiciones posteriores. Sin embargo, existía una multitud de rollos con diferentes variantes textuales. No había un texto en común. Y entonces se tradujo la Septuaginta en el año 3 antes de Cristo. Y algo interesante es de que la pregunta es, ¿qué texto o qué base textual utilizó la Septuaginta para realizar su traducción? Como hemos hablado, no existía como si un canon del texto hebreo, había varias copias. Y probablemente la Septuaginta utilizó una base textual más antigua del texto hebreo. Aún en el siglo I le hicieron adiciones al texto hebreo. Entonces, en el siglo III antes de Cristo, existían varios tipos de rollos, varias copias, diferentes, variantes textuales. Y entonces el texto de la Septuaginta utilizó una base textual más antigua del hebreo, porque no coincide con el texto masorético que nosotros tenemos del siglo X. El códice Alepo es el, el códice más antiguo del texto hebreo que tenemos. Bueno, teníamos, porque todavía vamos a hablar acerca de esto. Entonces, hay una gran diferencia entre el texto de la Septuaginta y el texto del texto masorético del siglo X. Y entonces se preguntaban por qué hay tanta diferencia entre el texto griego y el texto hebreo. Porque la familia en que se basó la traducción de la Septuaginta fue una versión más antigua del texto hebreo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque hay una diferencia en cuanto al texto del profeta Jeremías. Tiene menos capítulos en la Septuaginta y en el texto masorético tiene más capítulos, dándonos a entender de que posteriormente hubieron escribas que agregaron capítulos al texto del profeta Jeremías. La Septuaginta también conserva la versión más corta de la historia de David. No se encuentra lo que es la historia de David y Goliat. Posteriormente se ha argumentado que probablemente sea una leyenda y que posteriormente los masoretas o los judíos agregaron esa historia al texto hebreo. Sin embargo, la Septuaginta no, no habla acerca de esta historia. Y hay diferentes, numeración en cuanto a los salmos. Encontramos 150 salmos en el texto masorético, pero en el texto griego encontramos 151.
Entonces nos falta un salmo en el texto masorético. Entonces la base textual de la Septuaginta es una base textual más antigua que el texto hebreo, recordando de que en esos siglos no existía un canon determinado, existían diferentes copias y con diferentes variantes textuales. Y para el año 30, el año 30 época de Cristo, la Septuaginta era muy popular entre los judíos. El término de inspiración es un término más político que religioso, pero en el año 30 la Septuaginta era popular tanto en Alejandría como en Palestina. Esto debido de que muchos judíos ya no hablaban el hebreo y entonces para poder leer las escrituras lo leían de la Septuaginta. La mayoría de los escritores de los evangelios hacen una interconexión o hacen referencias textuales no al texto hebreo, sino al texto de la Septuaginta. Y aquí hay un dilema importante. Cuando, cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? No existía la Biblia como lo tenemos actualmente. Lo único disponible en ese tiempo, y como hemos visto en la redacción de las cartas paulinas, es que Pablo utilizaba la Septuaginta. Entonces, cuando está hablando de que toda escritura es inspirada por Dios, está hablando de la Septuaginta, que era el texto griego que utilizaban los primeros cristianos. Y Pablo, lógicamente. Sin embargo, ocurrió algo en la historia, después del año 30, después de que empezó a surgir el cristianismo y el judio-cristianismo, los judíos ya no vieron con buenos ojos el texto griego, porque mucho de las escrituras que se basaban los primeros cristianos para hablar de que Jesús es el Mesías, lo sacaban del texto griego y no del texto hebreo. Y entonces aquí empieza como que los judíos empezaron a rechazar el texto griego y hasta actualmente hay judíos que no aceptan de que la Septuaginta contiene una base textual más antigua que el texto masorético que tenemos. Los judíos utilizan el texto masorético que nosotros utilizamos también en las traducciones de las Biblias, principalmente la Reina Valera 60. Sin embargo, hay una inconsistencia en cuanto al griego y al hebreo. Y más adelante hubieron personas que empezaron a decir de que los cristianos alteraron el texto para acercarse más a las profecías mesiánicas que hacían referencias a Jesús. Entonces esto pasó en el año 30, había una popularidad en cuanto a la Septuaginta. Los escritos de los evangelios hacían referencias a la Septuaginta y no al texto hebreo. Y en el año 70 sucede sucede la destrucción del templo en el año 70 y los únicos que sobrevivieron y empezaron a reorganizar lo que es el judaísmo fueron los fariseos. En el año 70, en el famoso concilio de Jacnia, ellos empezaron a formar lo que es el canon hebreo. En el año 70 ya se estableció un canon universalmente aceptado por los judíos. Aquí lo tenemos. Y empieza a haber un trabajo de canonización o un trabajo de elaboración de un solo conjunto de libros que formaran el texto hebreo y que no tuvieran que ver nada con el texto griego. Los judíos rechazaron la Septuaginta. La Septuaginta es rechazado por los judíos en el concilio de Jacnia, pero más que por cuestiones de inspiración, fueron por cuestiones políticas. Los fariseos de Jacnia
fueron exclusivistas, rechazaron a todas aquellas personas que no tenían y no compartían su visión de un Israel restaurado. Los saduceos rechazan el movimiento de los fariseos, ellos se quedan y no siguen a los fariseos. Y más adelante desaparecen los saduceos. Los saduceos pensaban todavía en una reconstrucción del texto del templo de Jerusalén. Los fariseos establecieron el canon en Jacnia, rechazaron la Septuaginta más por cuestiones políticas que religiosas. No incluyeron los libros deuterocanónicos, afirmando de que por ser escritos en griego y no en hebreo, no entraban en el texto canónico hebreo. Sin embargo, pasó algo interesante. En el siglo XIX, en los descubrimientos del Qumran se encontraron la mayoría de los libros deuterocanónicos escritos en hebreo y en arameo, recordando de que el texto hebreo se conforma por la lengua hebrea y aramea. El libro de Daniel tiene secciones de arameo. Entonces se encontraron traducciones en los rollos de Qumran, se encontraron rollos de los deuterocanónicos en el texto hebreo. Entonces la idea de decir de que esos textos no entraron al canon hebreo porque estaban en griego es una falacia. Más que por inspiración fue por política. Recordemos, los fariseos no se llevaban con el imperio asmoneo, que eran los macabeos. Y lógico, no quisieron ingresar la historia de los macabeos. No entraron el libro de sabiduría, el libro de Tobías, pero tenemos en los rollos descubiertos en Qumran textos hebreos del libro de Tobías, del libro de sabiduría. Entonces, aquí fue más por una cuestión política que una cuestión de inspiración. Entonces, en ese año, en el 70, se empezó a realizar lo que es el canon hebreo. Se estableció un canon universalmente aceptado por todos los judíos. Se rechaza la Septuaginta. Se queman las copias anteriores con variantes textuales. Interesante. Una vez de que los judíos formaron el canon, quemaron todas las copias anteriores con variantes textuales. Y probablemente entre esas copias con variantes textuales, probablemente se acercaba a la base textual del texto hebreo de la Septuaginta. Entonces, aquí hubo una cuestión política. Ellos cerraron el canon ya, se estableció un canon judío. Se rechaza la Septuaginta por cuestiones políticas y por cuestiones que los cristianos usaban el texto griego. Se queman las copias anteriores para no tener conocimiento de las variantes textuales que existían del texto hebreo. Posteriormente, hubo un desarrollo gradual del siglo VII al siglo X. Hubo un trabajo de los masoretas ya en el siglo VII al siglo X después de Cristo en el texto masorético. Y es el texto que nos llegó, la Masora, la llamada Masora. Sin embargo, los escribas, los masoretas, le hicieron ciertos cambios al texto hebreo y alteraron el texto. ¿Cómo lo podemos saber esto o cómo tenemos conocimiento de esto? Porque los cambios que le hicieron al texto hebreo lo podemos comparar con la Septuaginta y podemos ver cómo fue alterado el texto masorético. Y aquí entra la discusión enorme. Hay algunos judíos en las redes sociales que hablan acerca de que los cristianos alteraron el texto
el texto hebreo. Sin embargo, el dilema es de que la Septuaginta es del siglo III antes de Cristo. ¿Cómo pueden los cristianos alterar la Septuaginta si ni siquiera existía el cristianismo? Hasta después del siglo I ya se empezó a conformar el cristianismo. Entonces tenemos testimonio de la Septuaginta, que varía con el texto masorético. Son familias textuales diferentes. Ya en el siglo I se realizan cambios para quitar profecías mesiánicas, y esto es lo que muchos judíos no quieren aceptar. Voy a leer un extracto acá. Dice, con todo la temprana bendición contra los Minín no tuvo todo el éxito esperado porque los rabinos tuvieron que recurrir a articular otras medidas que extirparan la influencia judio-cristiana del seno del pueblo judío. La noticia que tenemos de esta es posterior al siglo I, pero resulta altamente posible que ya articularan durante este siglo. Desde el primer momento el judeocristianismo apeló a las escrituras con bases legitimadoras de la pretensión de la mesianicidad de Jesús y de la creencia de sus seguidores. Ya los judeocristianos utilizaban las escrituras para refutar a los mismos judíos. Volveremos más detallados a ver más adelante. Uno de estos puntos fue referido al Mesías como siervo sufriente. Y aquí ya empieza a analizar el libro de que hay tradiciones judías que relacionan al Mesías como el siervo sufriente del texto de Isaías 53. Y vamos a analizar esto, que ya hubieron cambios, ya los judíos ya buscaban maneras de que los judio-cristianos y el cristiano gentil ya no tuviera armas para poder enfrentarse con ellos. Entonces rechazan la Septuaginta, desprecian la Septuaginta porque es usada por los cristianos, y posteriormente los masoretas trabajan en el texto masorético y hay diferentes cambios y adiciones y omisiones en el texto masorético hasta lo que nos llegó ahora en nuestras traducciones. Ya en el siglo I ya se empezaban a realizar cambios en el texto para quitar profecías mesiánicas, como lo comenta el libro. Ya desde el siglo I ya empezó ese trabajo de los judíos para alterar el texto. Sin embargo, pasó algo curioso en el siglo XIX. El siglo XIX se descubrieron en Qumran manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo y en griego. Y algo curioso, y este es un dilema también y un debate, hasta qué punto se acercan los rollos encontrados en Qumran con el texto de la Septuaginta. En algunas ocasiones se acercan al texto de la Septuaginta y en otras ocasiones se acercan al texto masorético. Pero varios autores, entre ellos José Luis Saicre, en su introducción al Antiguo Testamento, nos narra de que la Septuaginta se acerca un poco más a la base textual del texto hebreo que utilizó ese texto hebreo los traductores de la Septuaginta para conformar el texto griego. Entonces, los rollos de Qumran tienen una antigüedad del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo y concuerdan con la fecha en que se empezó a realizar la traducción de la Septuaginta. Entonces, esta es la historia a grandes rastros acerca de cómo todo el dilema de la Septuaginta, cómo los judíos empezaron a aceptar la Septuaginta, tradujeron del texto hebreo al texto griego los judíos alejandrinos. Posteriormente, los judíos de Palestina, ya en el año 30, ya utilizaban la Septuaginta, mientras que el texto hebreo que en ese momento existía entre los judíos, no existía un canon o no existía una norma, sino había diferentes rollos con diferentes variantes textuales y no había una unificación.
Ya eso fue posterior a la destrucción del segundo templo. En el concilio de Jagnia se desarrolló el canon hebreo, se rechazaron los libros deuterocanónicos y el uso de la Septuaginta. Se queman las copias anteriores con variantes textuales. Posteriormente, la evolución del texto masorético se empezó a realizar del siglo VII al siglo X. Algunos comentan que fue del siglo III. Hay diferentes variaciones de historias. Se realizan cambios en ese texto masorético que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y en el siglo 18 se encuentran los rollos de Qumran y se asemeja a la base textual del texto de la Septuaginta. Entonces, este es todo el dilema que sucedió con la historia de la Septuaginta. Vamos a analizar, vamos a analizar los textos ahora. Vamos a analizar un texto mesiánico, un texto que habla acerca de la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento, pero manipularon en el texto masorético y le cambiaron y nos llegó a nosotros en la Reina Valera 60, que su base textual usa el texto masorético, nos llegó esa interpretación o alteración eh, del idioma hebreo y le quita todo el significado. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Tenemos la Reina Valera. La Reina Valera hace una referencia un momentito. Tenemos aquí el texto de la Reina Valera en Hebreos capítulo 10 que hace referencia al Salmo 40 y vamos a leer que dice Hebreos que está utilizando una referencia al Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí está hablando acerca del rechazo de los sacrificios y las ofrendas del pueblo de Israel. Dice, mas me preparaste un cuerpo. Y aquí entra toda la teología cristiana que habla acerca de la encarnación de Cristo. Recordemos cómo el Evangelio de Juan nos narra de que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se encarnó y tomó un cuerpo o un tabernáculo, como algunas otras versiones nos narran. Y aquí Hebreos está dando la misma referencia. Me preparaste un cuerpo. Y esto es algo interesante porque el autor del libro de los Hebreos está utilizando un texto que es la Septuaginta y no el texto hebreo. Porque ahorita vamos a analizar el texto de la Septuaginta. Entonces, aquí está hablando algo interesante acerca de la cristología, acerca de la preparación de un cuerpo. Y todo cristiano puede entender esta referencia acerca de la encarnación de Cristo que está hablando el autor de Hebreos y está citando lo que es el Salmo 40. Sin embargo, el texto masorético que tenemos en nuestra misma Biblia del Antiguo Testamento en la Reina Valera dice de forma diferente. Dice, sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y aquí es algo interesante cómo hay esta variante textual. ¿Por qué hay esta variante textual en el texto masoético? El autor del libro de los Hebreos está citando el Salmo 40. Y en el Salmo 40, él está citando, más me preparaste un cuerpo, que está haciendo referencia a la encarnación de Jesús. Probablemente está hablando de la preexistencia de Cristo. Sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo.
¿Y por qué estamos pensando que está hablando de la preexistencia? Leemos más adelante. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. ¿Quién es el que viene? Y dice, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y está haciendo una profecía mesiánica. Está hablando de una preexistencia. Está hablando de que Dios le prepararía un cuerpo a esta persona, de que los holocaustos y la expiación no le agradaban a Dios. Y entonces dijo, he aquí vengo. ¿De dónde viene? Recordemos de que hay mucha teología, hay acá mucha referencia a la preexistencia. Recordemos a Juan, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Recordemos cómo Cristo o el Mesías o Jesús habla acerca de la gloria que tenía antes de venir a esta tierra. En la oración final que hace Jesús, Padre, dame la misma gloria que tenía antes de que viniera. Entonces, esa referencia de que va a venir ya está siendo una referencia mesiánica en el texto de Hebreos. Cuando se encontró estas diferencias y ya en el texto masorético no dice más, me preparaste un cuerpo. En el Salmo 40 del texto masorético solamente dice, has abierto mis ojos. Entonces hay una variante textual acá. ¿Cuál era la variante original? Los judíos argumentan de que los autores de los evangelios o del Nuevo Testamento cambiaron muchos textos del texto hebreo. Sin embargo, ellos no cambiaron el texto hebreo. Ellos se adaptaron al texto griego, que es la traducción del texto hebreo, en la Septuaginta. Y en la Septuaginta es el texto más antiguo que el texto masorético. La Septuaginta se basa en una traducción del siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Pero el texto que tenemos en el texto masorético, que nuestras traducciones la utilizan de base textual, utiliza el texto masorético del siglo X después de Cristo. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la variante textual que se acerca más al texto original? Por lógica y por regla de crítica textual, el texto más antiguo es el texto que se acerca más al original. Entonces, en un texto hebreo anterior al texto masorético y anterior de la Septuaginta, sí estaba esta profecía mesiánica que habla de alguien que va a venir, que le prepararían un cuerpo y de que vendría a ser la voluntad de Dios. Entonces, la variante textual está y existe. Y ahora vámonos al texto griego. Tenemos aquí el texto griego de la Septuaginta. Y no voy a hacer una traducción de todo el texto. Solamente quiero hacer referencia a que el cuerpo me preparaste. Esto que acabo de subrayar o acabo de resaltar es lo que significa literalmente soma, cuerpo. Me preparaste, es la otra palabrita. Entonces aquí podemos ver de que la Septuaginta sí tiene cuerpo. Dice, un sacrificio y ofrenda no acepté. Un cuerpo me preparaste. Entonces aquí sí aparece lo que hace referencia el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, que hace referencia a un texto del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Y aquí vemos cómo literalmente dice soma, que es cuerpo, me preparaste. Y aquí está en una traducción mucho mejor, adaptada a nuestro español, que dice, más me preparaste cuerpo, pero no varía mucho. Aquí dice cuerpo, me preparaste. Entonces,
Yo estoy haciendo una traducción literal, no estoy utilizando las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales ya se encuentran en la traducción que hace Hebreos, el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Dice, más me preparaste un cuerpo. Y en el texto griego de la Septuaginta que tengo aquí resaltada dice, cuerpo me preparaste, soma, cuerpo. Entonces sí se encuentra en el texto de la Septuaginta. ¿Y por qué en el texto masorético no se encuentra? ¿Quién es el que alteró el texto? ¿Los judíos o los cristianos? No pueden ser los cristianos porque la Septuaginta es del siglo III antes de Cristo, muy posterior al cristianismo. Y el texto masorético se terminó de conformar en el siglo X después de Cristo. Hubieron 10 siglos para meterle mano al texto hebreo. Y aquí es donde los judíos condenan a los cristianos de haber alterado los textos en el Nuevo Testamento. Pero lo que ellos desconocen o tal vez no quieren reconocer es de que las referencias muchas veces en el texto del Nuevo Testamento hacen referencia no al texto hebreo, sino al texto de la Septuaginta. Entonces, en este ejemplo ya podemos ver cómo hay alteraciones del texto, ya hay dificultades para poder tener una comprensión del texto mesiánico. Y es un texto mesiánico, y es un texto interesante. Este texto que hace cita Hebreos del Salmo, en la Septuaginta sí dice, me preparaste un cuerpo. Literalmente es cuerpo me preparaste. Sacrificios y ofrenda no quisiste, no recibiste, podría decir en el texto griego. Sacrificios y ofrendas no recibiste, cuerpo me preparaste. Entonces, este es un problema textual interesante y el Nuevo Testamento perpetúa una variante textual más antigua que el texto masorético. Y aquí el dilema es, ¿por qué los judíos alteraron el texto? Para no darle un significado mesiánico y para que los cristianos tuvieran con qué defenderse. Esa es la respuesta. Aunque hay algunos judíos en las redes sociales que hablan de que los cristianos alteraron el texto. Pero los cristianos no alteraron el texto. Los judíos alteraron muchos textos para poder quitarle el mesianismo a esos textos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ya el texto que nosotros tenemos en la Biblia, el texto masorético y aún la Esturgencia, que es el texto crítico, ya es un texto manipulado, ya es un texto manoseado, ya no es un texto que viene del original, ya ese texto ya no existe. Lo que nos llegó ya es un texto ya todo manoseado, todo alterado. El texto original, ese ya no existe. Entonces, este es el dilema. ¿Quién alteró el texto? ¿Los hebreos, los judíos o los cristianos? Aquí podemos ver de que hay muchas referencias a que pudieron haber sido los judíos. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en Isaías. Vamos a ver Isaías. El famoso Isaías 53. En el, en el texto masoético le quitan palabras a Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje, a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y algo interesante de que en el texto griego de la Septuaginta inicia con Señor.
empieza con Señor. Y esa es otra variante textual. Y es interesante cómo este texto, por una palabra que le, por una palabra que le cambian, cambia todo el sentido. Aquí empieza como una pregunta en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí es donde han manipulado el texto y han dicho de que se refiere al pueblo de Israel. Y ahí es donde nos narra y deja abierto quién es el que está preguntando. Pero vemos de aquí que el Señor se está dirigiendo o se están refiriendo al Señor, a Dios. Y no se está dando una pregunta abierta para las demás personas. Entonces, esta es una variante interesante. Empieza con Señor. Y de este lado aparece quién, dando una respuesta abierta. Voy a leer una nota de este libro, hablando de Isaías 53. Dice, el hecho de que el pasaje presente considerables similitudes con la pasión y muerte de Jesús lo convertiría en el instrumento privilegiado de apologética judío-cristiana. La reacción rabínica consistió en negar primero que los versículos referidos al Mesías fueran aquellos que hablaran de sufrimiento. Ya hay una alteración de la interpretación de Isaías 53. Pese a las referencias en los Midrashim al siervo de Isaías 53 como Mesías eran muy abundantes. Los judíos, anterior a la destrucción del segundo templo, ya hacían referencias a que el siervo sufriente de Isaías 53 se refería al Mesías. Con todo, la tradición hermenéutica judía que identificaba al siervo de Isaías 53 con el Mesías era lo suficientemente genuina como para conservarse en algún pasaje del Talmud y para que se la conociera todavía en la Edad Media. Hay referencias a que los judíos sí interpretaban Isaías 53 haciendo referencias al al Mesías sufriente, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, y para no permitir que los cristianos argumentaran de que Jesús era el Mesías, tuvieron que buscar otra figura para que dieran a interpretar Isaías 53 como el siervo sufriente, en este caso el pueblo de Israel, recordando de que ellos sufrieron en la destrucción del templo, del segundo templo, del primer templo, y que ellos son el pueblo sufriente. Pero eso es una interpretación posterior. Y dice, así Rashi, si bien en su exposición de Isaías 53 refiere al pasaje a Israel, en su comentario talmúdico lo aplica al Mesías. Y su ejemplo sería seguido por otros rabinos posteriores que encontraban que la interpretación tradicional, la misma que pretendían los judio-cristianos, era la correcta. Así, R. Moshe Cohen Eben Crispin, Elías de Vidas, R. Moshe El Shei e Isaac Abravanel coincidieron en identificar al siervo de Isaías 53 con el Mesías. Entonces, es una falacia eso de decir de que Isaías 53 no se refiere a Jesús en el siervo sufriente. Y hay muchas otras referencias también, alteraciones. Vamos a, vamos a analizar otro texto interesante, Isaías 7:14, el famoso Isaías 7:14.
Otra variante interesante que encontramos diferente entre la Septuaginta y el texto masorético lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 2, versículo 14. En en el texto masorético han cuestionado cómo traducen la palabra virgen. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La diferencia está en que en el texto hebreo utilizan la palabra alma o alma, que quiere decir muchacha o joven, pero en la Septuaginta utilizan la palabra partenos, que quiere decir específicamente virgen. Entonces, este es el dilema de las variantes textuales. Algunos comentan de que la palabra que más se acerca a lo que decía el texto original hebreo antes del siglo III es lo que tenemos en el texto de la Septuaginta. La palabra pártenos, aquí está la palabra pártenos. Esta palabra se ha traducido como virgen. Y en el texto hebreo argumentan de que alma significa mujer joven o muchacha. Pero en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, utilizan la palabra pártenos. Pártenos. Entonces, este es el dilema. Cuando encontraron este texto en el texto de Mateo, haciendo referencia al cumplimiento de Isaías 7:14, muchos decían de que Mateo había alterado el texto masoético, el texto hebreo. Sin embargo, Mateo no estaba utilizando el texto masoético ni el texto hebreo, estaba utilizando la Septuaginta. Y en la Septuaginta literalmente se puede traducir pártenos como virgen. Entonces ya vimos estos ejemplos de algunas alteraciones de variantes textuales que alteran todo la teología cristiana. Vimos acerca de esa profecía mesiánica, acerca de que Dios le prepararía un cuerpo, de que él estaba cansado de los sacrificios y de las ofrendas, y de que esta persona venía, dice, voy, y va a hacer su voluntad. Está altamente cristológicamente, estamos viendo, hay una referencia a la preexistencia de Cristo y aún está haciendo referencia a que Dios mismo le formaría un cuerpo para habitar. Y esto tiene que ver mucho con la teología cristiana, cosa que no le gustó a los judíos y cambiaron el texto. Vemos en Isaías 53 que también tiene ciertas variantes textuales, inicia preguntándole al Señor, sin embargo en el texto masorético no aparece esa pregunta al Señor. Vemos cómo hay esta diferencia de interpretación de Isaías 7:14, si es una virgen o es una muchacha. En el texto griego sí dice pártenos, que quiere decir literalmente una virgen, pero en el texto hebreo aparece la palabra alma, que quiere decir mujer joven o muchacha. Entonces sí hay ciertas variantes textuales que alteran la teología cristiana. Entonces, ¿quién alteró a quién? ¿Quién alteró el texto? ¿Los judíos o los cristianos? No podemos considerar que sean los cristianos porque se basaron de un texto del siglo III después de Cristo. Ya para terminar, vamos a leer un artículo acerca de la Septuaginta del, de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Vamos a ver qué dice acerca de la Septuaginta. Dice, la Septuaginta. Sin duda estamos frente a una de las traducciones más importantes que ha tenido el Antiguo Testamento hebreo.
Se la llama comúnmente la Septuaginta o la versión de los 70, debido a su origen, mucho de lo del cual está escondido en el relato de las cartas de Aristeas, que según los eruditos tiene algo de valor histórico, pero sobre todo mucho de leyenda. Es una leyenda acerca de cómo cuenta la narrativa de cómo se tradujo la Septuaginta. Según esta carta fue en el tiempo de Ptolomeo II que me pidió al sumo sacerdote Eleazar que ayudara con la traducción de la ley judía al griego común. Esta traducción se realizó por 72 ancianos que completan su traducción al griego bajo la luz del grandioso faro de Alejandría en 72 días. De ahí su nombre Septuaginta. De esta manera podemos saber algo del origen y la fecha aproximada de la traducción de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento al griego koiné, pero no sabemos con precisión la fecha de la traducción del resto de los libros del Antiguo Testamento. Si bien sabemos que antes de la era cristiana ya se contaba con la traducción completa de todo el Antiguo Testamento, entonces ya para la época de la era cristiana ya se tenía toda la traducción del Antiguo Testamento de la Septuaginta y también de otros libros de la literatura judía. ¿Qué otros libros? Los deuterocanónicos. La Septuaginta contenía los libros deuterocanónicos. ¿Son inspirados o no son inspirados? En esa época era palabra de Dios, en esa época tenían autoridad. Los cristianos ocupaban los libros deuterocanónicos. La teología cristiana procede de los libros deuterocanónicos. No podemos entender el Nuevo Testamento si nosotros no conocemos los libros deuterocanónicos. Palabras como expiación, resurrección, muerte a favor de otra persona, proviene de los libros deuterocanónicos y no lo podemos negar. Juicio y condenación eterna. Hasta Satanás surge en los libros deuterocanónicos. Anterior en la época intertestamentaria, supuestamente 400 años de silencio, es cuando más literatura se desarrolló. Y no solamente los libros deuterocanónicos, están el libro de Enoch, eh, el libro de los patriarcas y varias otras literaturas que en ese tiempo se consideraban como palabra de Dios. Ya hemos visto que después del año 70 ya se conformó un canon en sí, pero para la época del cristianismo primitivo, antes de la destrucción del segundo templo, había mucha literatura que los mismos cristianos utilizaban para realizar su teología. Leemos cómo Judas, el libro de Judas, ocupa el libro de la ascensión de Moisés, también ocupa el libro de Enoch, libros que nosotros consideramos apócrifos, pero para esa época era palabra de Dios. Entonces la Septuaginta contenía los deuterocanónicos. Es muy difícil hablar de una sola versión, ya que parece que varios libros fueron traducidos durante diferentes épocas. Esto la hace una traducción un tanto heterogénea, muchas veces pegada al texto hebreo y otras llegando casi a la paráfrasis. Hay partes que tienen grandes problemas textuales y se ha encontrado el vestigio de más de una versión. Existen varias versiones de la Septuaginta. No existe un texto en común con la Septuaginta. Aún los padres de la iglesia Orígenes trató de realizar y adaptar la traducción del texto griego en un proyecto que estaba realizando. Puso el texto de la Septuaginta, puso otro texto griego del texto hebreo, puso el texto hebreo y no me acuerdo si en latín. Entonces eran 5 versiones en una, pero difería a la Septuaginta. Entonces sí, habían varias versiones de la Septuaginta y aún después de la destrucción del segundo templo empezaron a modificar algunas cosas de la Septuaginta tratándola de adaptar un poco más al idioma. Esto es algo interesante. Lo más importante del estudio de la Septuaginta es el uso que se le dio entre los primeros creyentes y la herencia que nos ha llegado.
Se puede pensar que el nombre de varios libros, tal como lo tenemos en nuestra Biblia, nos llegó de la Septuaginta vía Vulgata. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio son nombres que aparecen en la Septuaginta y no en el texto masorético. La Septuaginta era el canon que utilizaba la iglesia primitiva antigua, y por eso es que la iglesia católica, romana y apostólica utilizan el texto alejandrino con los textos deuterocanónicos o del segundo canon, que en esa época, antes de la destrucción del segundo templo, no se llamaban del segundo canon, eran libros que estaban en la Septuaginta. Ya después de la Reforma, los reformistas, en sus traducciones del texto a sus idiomas de ellos, al alemán, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y colocó los libros deuterocanónicos hasta el final de su traducción con una nota que decía: estos libros no son inspirados, pero son buenos y son de provecho. Entonces, para la lectura, son de provecho para la lectura. Y aquí es donde empieza esta discriminación hacia los libros deuterocanónicos. ¿Por qué Martín Lutero tomó esta decisión? Porque se fijó que en el texto o el canon hebreo no estaban estos libros. Pero ya vimos de que por cuestiones políticas los judíos no aceptaron estos libros, más por cuestiones de inspiración, fueron por cuestiones políticas. Y entonces Lutero y los reformadores posteriores se adaptaron al canon hebreo, un canon lleno de odio y de alteraciones y aberraciones. Y por esa razón le dieron más importancia al canon hebreo que al canon alejandrino, que se perpetuó en la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y posteriormente fue hasta el siglo XVIII cuando los libros deuterocanónicos desaparecen de las Biblias protestantes. De forma arbitraria quitan los libros deuterocanónicos de la Biblia protestante. La única respuesta que se ha encontrado o que se ha mencionado, porque esas personas ya murieron, ya no están, no le podemos preguntar por qué quitaron, por qué Sociedades Bíblicas quitó los libros deuterocanónicos, no lo podemos cuestionar, pero lo que han llegado a comentar es de que probablemente fue para ahorrar papel. Era tanto la discriminación a estos libros que aún para ahorrar papel lo quitaron de las Biblias protestantes. Y posteriormente, ya en la idea del protestante, ya quedó la idea de que esos libros son apócrifos, no son de inspiración, cuando en la historia de la iglesia primitiva, los cristianos utilizaban la Septuaginta y entre los libros de la Septuaginta se encontraban los deuterocanónicos. Vamos a seguir leyendo. Dice: la Septuaginta fue la Biblia de la iglesia primitiva y fue de ella que citaron la mayoría de las veces los diferentes autores del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en el mismo idioma de la Septuaginta, griego koiné, y por lo tanto muchas de las palabras que se usan hasta ahora vienen de la Septuaginta. Apóstol, redención, pacto, iglesia, eclesia. Entonces, nuestra teología se la debemos a la traducción griega de la Septuaginta. Recordemos de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo como algunos sostienen. No hay evidencia alguna de que algún texto de los evangelios fueran escritos en hebreo. Claro, es una traducción, es una redacción al griego escrito por judíos y lógico que va a haber hebraísmos. Y eso es lo único diferente. Sin embargo, el texto que nosotros tenemos de los evangelios nos llegó del texto griego. No existe nada, ni evidencia alguna de que algún libro de los cuatro evangelios se haya escrito en hebreo. Recordando de que todas las citas que encontramos y la mayoría son referencias a la Septuaginta y no al texto hebreo, por lo tanto no podemos considerar que hayan sido escritos en hebreo y están citando un texto griego de la Septuaginta. Y toda la teología se lo debemos al texto de la Septuaginta, porque las mismas palabras que se utilizaban en esa traducción de la Septuaginta se utilizaron en la redacción de
de los evangelios y de las cartas de los diferentes autores del, y apóstoles de las cartas que tenemos, las cartas paulinas y las otras cartas, fueron escritos en griego y mucha de esta teología viene por palabras utilizadas en el texto griego de la Septuaginta. La Septuaginta permitió que la fe del Antiguo Testamento se pueda conocer fuera del ámbito hebreo y fue compañera de la Iglesia de los primeros siglos en su labor misionera. Entonces tenemos evidencias de que la Septuaginta fue utilizada por los cristianos, los primeros cristianos, y es interesante recuperar eh, esta tradición de usar el canon alejandrino. Entonces, hoy vimos acerca de esta discusión entre texto masorético y texto griego de la Septuaginta. Espero que hayamos aprendido algo acerca de estas variantes textuales, acerca de cómo hay ciertas alteraciones. Y aquí siempre surge la duda, y yo siempre me he preguntado, hay judíos que aún salen y mencionan que el cristiano alteró el texto, pero como hemos visto, hay evidencia mucho más antigua de que los evangelistas se acercaron más a los textos más antiguos debido a que ellos utilizaban la Septuaginta. La base textual de la Septuaginta es una base textual más antigua que el texto masoético que tenemos en nuestras Biblias en la Reina Valera y que los judíos tienen en su llamada Torá, en su Biblia judía. Por lo tanto, aquí entra el dilema y hay historiadores que han hablado de esto. César Vidal en su libro habla acerca de esto. Habla acerca de cómo los judíos, después de esa famosa reunión en Jagnia, alteraron y hay evidencias de alteraciones del texto hebreo para que no coincidiera con el texto griego y para que los judeocristianos y los cristianos gentiles no pudieran utilizar estas escrituras para poder defender su fe en Jesús el Mesías. Entonces, el día de hoy vimos acerca de estas situaciones y nos vemos en otro programa.